superior, trascendente, espiritual, es un yo que incluso en la medida que han logrado llegar a esta esfera que incluye la totalidad del tiempo, tiene también la posibilidad de prever lo que va a suceder. De ahí viene el don de la previsión que tenían ciertos seres de individualidad superior. Los hombres no son iguales. O sea, en el hombre tiene que haber, desde el punto de vista tradicional, una lucha incesante por alcanzar a doblegar la dimensión psíquica para que la dimensión espiritual sea lo que lo gobierne. Esa es la verdadera libertad superior que existe en el hombre. Y para alcanzar esa libertad, el mundo tradicional concebía la existencia de una sociedad jerárquica, en donde los seres humanos no eran iguales, había diferencias sustanciales, habían individuos que eran como paradigmas, modelos para los restantes. Desde el punto de vista de una sociedad tradicional, el jefe político, el jefe del Estado, no era simplemente, como tenemos hoy en día, la persona encargada de resolver las necesidades estomacales y administrativas de las personas. El gobernante no era el que resolvía los problemas salariales, la jubilación, tener un buen servicio de aguas, de energía eléctrica, etcétera, etcétera. No, era algo mucho más importante. Había una gran diferencia entre gobernar y administrar. El que gobernaba, ¿qué hacía? Elevaba al hombre a una dimensión superior. Por eso, incluso, aún en sociedades no tan remotas, los reyes hasta tenían en algún momento funciones taumatúrgicas, curaban, sanaban, porque eran entes espirituales, o sea, eran seres verdaderamente libres y que por lo tanto, por participación, aumentaban, incrementaban la libertad en las distintas personas. Entonces, esta gran diferencia, que para no extraviarnos demasiado, porque esto nos llevaría a hablar horas enteras, esta gran diferencia que existe entre dos tipos de hombres es esta, es que el hombre moderno, el ciudadano de la ciudad humanas, ha puesto exclusivamente el eje de su existencia en lo que cambia, del devenir. Y el devenir carece de ser, es un presente ínfimo, insignificante. Vive nada más que en función de placeres momentáneos y fugaces. O sea, carece de ser, carece de entidad propiamente. Es un mundo, por lo tanto, crepuscular, como el que nosotros vivimos actualmente, y que ha pasado por distintos momentos y está condenado a su destrucción. Nosotros vemos hoy en día esta actitud absolutamente de vivencia de instantes fugaces, de búsqueda exclusivamente de placeres, de renuncia total a cualquier tipo de ideal, en la medida que un ideal signifique una renuncia al placer, al presente actual. No hay más, cada vez hay menos en la modernidad, en sus etapas últimas y terminales, personas que se planteen, que se formulen la necesidad de sacrificarse para otras generaciones que van a venir. Hoy en día el mundo moderno demuestra esa mentalidad totalmente consumista, materialista, en el hecho de destruir totalmente la naturaleza sin pensar en las generaciones futuras. O sea, la economía moderna solamente busca incrementarse, crecer, desarrollarse, sin importar si se está destruyendo o no el planeta. O sea, se considera que el planeta, la naturaleza es como un chicle globo que se puede inflar hasta el infinito y que los recursos que se pueden sacar son ilimitados. El hombre actual, que es en última instancia el burgués propiamente, tiene esa idea de que después de él no interesa lo que va a venir. No le importa absolutamente, porque las ideologías hoy en día, y se dice actualmente, se han muerto, de la misma manera que ha muerto la metafísica, lo que está más allá de la mera vida, de la mera existencia. Y esto es lo que se denomina la posmodernidad. La posmodernidad es la etapa última, la etapa decadente y caduca de la modernidad. Es la modernidad llevada hasta sus extremos últimos y terminales. Porque primero vino la modernidad que negó la metafísica, negó la existencia de una entidad superior, pero formuló ideologías. Por ejemplo, el marxismo, para dar un ejemplo de los tantos, sostenía
el comunismo como una sociedad futura y las generaciones actuales vivían y existían en función de lo que iba a venir después. El liberalismo lo mismo. La meta era llegar a la sociedad democrática, en donde la razón gobernara totalmente al ser humano y los instintos pudiesen ser doblegados y determinados. Pero la posmodernidad es la muerte aún de las ideologías. O sea, ni siquiera interesa ese después de las generaciones que vienen, interesa el ahora, el presente actual, es el presente íntimo. Por eso esta doctrina, Débora, tiene un eje fundamental y que nosotros queremos exponer aquí, y que Débora lo teorizó en distintas oportunidades, que es la doctrina de la preexistencia. O sea, la existencia humana no es una casualidad. El hombre no está en este mundo por una casualidad. No hemos sido lanzados así, porque sí, de golpe. No somos el producto de un abrazo nocturno en el cual nosotros no tuvimos absolutamente nada que ver. Al contrario, hemos decidido y hemos resuelto venir a esta existencia. O sea, la encarnación por parte del hombre es una decisión anterior al hombre mismo. No hemos recibido la existencia por un acto gratuito de un Dios que dijo en algún momento desde la nada creamos al hombre, sino que ya había una existencia anterior a esta, por la cual se resolvió en determinado momento venir aquí. Y ahora bien, esas resoluciones y esas decisiones son transtemporales y se pueden haber hecho en épocas y circunstancias diferentes. ¿Por qué una vez se pregunta, yo estoy aquí en estos momentos, en este mundo tan caótico y desordenado, donde no hay pistas, no hay castas? La sociedad tradicional comprendía las castas no como existe actualmente la idea de la clase social, de las diferencias por el patrimonio entre las personas. La casta era como un modelo, un paradigma, en donde las personas, encontrando su propia medida, hallaban como una especie de sosiego para poder dedicarse a algo más importante y superior. Por eso había 4 castas, en donde había personas más contemplativas, más activas, más volcadas a la actividad, otras más volcadas a la guerra, la casta de los guerreros, la casta de los sacerdotes, y había también otras individualidades superiores que eran las que indicaban un camino que estaba por encima. Bueno, ahora todo eso ha desaparecido, ya no hay castas, hay clases sociales. Las personas se distinguen por qué cosas, por el dinero, o sea, por el patrimonio. Se puede ser millonario y ser un paria, en pocas palabras. No interesa el dinero en todo esto. El dinero es nada más que un factor secundario. Entonces, en una sociedad donde ya no hay más castas, las personas ya no se reconocen a sí mismas, ya no hay sociedades ficticias, ya no hay, digamos así, individualidades que dirijan, y esta es la época más difícil de todas. Es la época quizás en la cual las personas han querido buscarse una medida muy difícil, muy complicada, porque han querido constituirse un alma inmortal. Y hay grados y digamos así, e intensidades con respecto a lo que significa vivir la eternidad. Y desde este punto de vista, la lucha que el hombre tiene que desarrollar interiormente para vencerse a sí mismo, también se exterioriza en un plano externo, porque así como el hombre tiene que doblegar a ese yo inferior, también tiene que hacerlo en el plano externo. Hay como 2 guerras, una guerra interior, que es la gran guerra santa que el hombre tiene, en el Islam eso está claramente formulado, que es la guerra de la parte más alta contra la parte más baja de uno mismo, y la pequeña guerra santa, que es la guerra externa, que se tiene que desarrollar contra el elemento impuro que existe en la sociedad. En un plano más elevado, desaparecen las diferencias entre lo interno y lo externo. Entonces, la lucha política, desde este punto de vista, tiene un gran sentido. No como la política que se entiende actualmente, la política electoral de los partidos políticos, de las personas que buscan prebendas, que tratan de conquistar cargos y tratan de mejorar la situación económica,
sino la lucha política entendida como una lucha por un perfeccionamiento espiritual, por una mejora de sí mismo. Y bueno, desde ese punto de vista es algo fundamental hoy en día concebir la lucha política. O sea, la idea de política entendida como politeia, no como política de politiquería. Y de esta perspectiva yo les diría que en la actualidad ya no tienen más sentido esos nacionalismos étnicos que dividen a todos nosotros. El hombre tradicional y el hombre moderno están por encima de las distintas naciones. Yo me encuentro mucho más cerca de acá del río Pimentel, para dar un ejemplo, que es portugués, que, no sé, que de Cristina Kirchner, que es argentina, para dar un ejemplo. O sea, lo étnico, lo nacional, pierde valor. Acá hay que crear una comunidad fundada en ideas, principalmente. No sé, bueno, nuestra parte es la idea, no la etnia, ni siquiera la raza física. Las SS en algún momento, cuando alcanzaron a un desarrollo superior de la idea, llegaron a constituir legiones plurirraciales, donde había hindúes, africanos, había. Y hoy en día, contra el mundo moderno, podemos decir que no hay diferencia. Hay movimientos que son de raza negra que están enfrentados actualmente a la modernidad con una intensidad mucho mayor que sectores que pertenecen, por ejemplo, a la raza blanca, para dar un ejemplo. Entonces, acá hay que buscar una hermandad que vaya más allá de lo étnico, vaya más allá de lo espiritual, de lo nacional, buscar justamente esa hermandad de la idea, de lo que a nosotros nos une, que sería justamente esa búsqueda de lo espiritual, del yo espiritual por sobre el yo físico. Y bueno, a lo mejor hay cosas que me he dicho, pero yo quiero terminar acá haciendo una alusión a mi experiencia personal. Este es el sexto viaje que yo hago acá en Europa. Y empecé a venir en el año 1995, o sea, de grande, digamos así. De chico he venido alguna vez. Entre nosotros yo nací acá en Europa, yo nací en Italia. Lo que pasa es que de chiquito me fui a la Argentina, me llevaron a la Argentina. Y bueno, revuelto, pero ya una vez en el año 1985 conozco la obra de Julio Cébola, ya a una edad bastante, ya estaba ahí por los 40 años, y siempre me pregunté, bueno, ¿cómo podía ser que nunca se lo hubiese traducido al castellano, Rebelión contra el mundo moderno? Y bueno, me planteé una tarea que duró por lo menos 10 años, de traducir esa obra fundamental de Ébola, la Rebelión contra el mundo moderno, y después continué con otras. Pero una vez que hice eso, yo vine al continente europeo con la intención de ponerme en contacto como un soldado que buscaba un jefe de tropa con los ebolianos de Europa. Porque yo consideraba que Ébola, que había estado en Italia, tenía que haber dejado una descendencia en Italia específicamente, ¿no? Y también en España. Bueno, y me llevé unas sorpresas tristes, lamentables, que quiero mencionar aquí, aunque sea brevemente. Por ejemplo, en Italia yo me encontraba con que las personas que se habían dedicado a difundir la obra de Ébola no eran ebolianos. Y cito así algunos ejemplos, por ahí algunos de ustedes les suena. Marco Tarqui, que fue el que editó una serie de textos de Julio Cébola, editó colecciones, introducciones, una serie de escritos muy notorios, muy ilustrativos. En una entrevista personal me confiesa no ser eboliano.